Los taxistas están en pie de guerra. La ciudad de Barcelona está colapsada y la de Madrid va camino de estarlo también. Esta misma mañana se mantenía el bloqueo que estos taxistas mantienen sobre la Gran Vía de Barcelona y han procedido también al corte del Paseo de Gracia. En Madrid, miles de taxistas han salido de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas para dirigirse a la ciudad de Madrid, bien por la A1 o por la A2, colapsando ambas vías de entrada a la capital y cortando 8 de los 10 carriles que tiene el Paseo de la Castellana. Como ustedes saben, los taxistas están en pie de guerra porque están en contra de la competencia desleal, según dicen ellos, de los VTC, los vehículos de transporte de viajeros con conductor. Existe un decreto según el cual debería existir una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, pero no es así. En España hay 65.000 taxis y 9.000 VTCs, lo cual da una relación no de 1 a 30, sino de 1 a 7. Y esa diferencia los taxistas consideran que es poco beneficiosa para ellos. El caso es que están en una huelga en la que, por cierto, hemos visto situaciones de violencia inusitada y hoy mismo negociaban con el Ministerio de Fomento. Quieren que se respete esa relación de 1:30, aunque es difícil teniendo en cuenta que durante el gobierno de Zapatero se concedieron muchas licencias de VTC antes de que entrase en vigor ese decreto y, lógicamente, no se puede regular ahora de manera retroactiva y quitarles esa licencia a los conductores que las tienen. Y quieren también que la regulación de ese tipo de servicios recaiga en los ayuntamientos. A fin de cuentas, ellos, los taxis, son un servicio municipal y creen que en manos del consistorio siempre estarían más protegidos. El caso es que en el Ministerio de Fomento les ofrecían que en todo caso se traspasaran las competencias a las comunidades autónomas. En fin, la reunión ha terminado sin ningún tipo de acuerdo y de momento los taxistas mantienen su huelga de manera indefinida. Mañana serán los representantes de las VTC quienes se reúnan con el Ministerio de Fomento. Veremos cómo acaba todo esto, que de momento está dando muy mala imagen a los turistas y causando un gravísimo quebranto a todos los ciudadanos, no solo de Madrid y Barcelona, sino también de otras ciudades de España, donde se está generalizando la propuesta, esta misma protesta. Por lo que se refiere a la crónica política, decirles que hoy se han publicado 3 encuestas electorales. La primera, la de OK Diario, asegura que si ahora se celebraran elecciones, el PP de Pablo Casado sería la formación más votada y que sumando sus escaños con los de Ciudadanos alcanzarían la mayoría absoluta. La segunda, la del Diario de la Razón, también da la victoria al Partido Popular de Casado, aunque eso sí, la suma con Ciudadanos les dejaría un escaño por debajo de esa mayoría absoluta. Y la tercera encuesta, la del diario ABC, da la victoria al Partido Socialista, aunque diciendo que bajando escaños y con nueva fuerza para ese PP. Todas coinciden en que el efecto Casado está dando alas electorales a la formación del Partido Popular. Y un asunto más, decirles que el odio que han sembrado los separatistas en Cataluña sigue teniendo consecuencias cada vez más nefastas. El pasado sábado, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y su mujer estaban cenando con unos amigos en el restaurante Cucú de Palafrugell. Alguien les reconoció y a través de las redes sociales hicieron correr su localización exacta. De inmediato, los CDR, ya saben, estos piquetes violentos que acosan a todo el que no piensa como ellos, se presentaron ahí para hacerles la vida imposible. Hasta el fugado Carles Puigdemont, desde Bruselas, retuiteó la localización exacta del juez, que sufrió un violento escrache y tuvo que salir protegido por la policía. Es bastante lamentable que la delegada del gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, al ser interrogada al respecto, se haya limitado a decir que el magistrado estuvo protegido en todo momento. Imaginamos que si ese ataque se lo hubieran hecho a ella, hubiera reaccionado de manera un tanto más contundente. En fin, como les decimos, el odio que han sembrado los separatistas en Cataluña y que tardará mucho tiempo en curarse, sin lugar a dudas. Son algunos de los asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que esta noche nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompañan Pedro Insúa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Francisco Trejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Bienvenido a esta casa. Encantado, encantadísimo. Y Raquel Tejero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy Gracias bien. por acompañarnos Muchas también. gracias. Bueno, supongo que lo habrán notado, se habrán dado cuenta o viven en otro planeta. Si viven en Madrid o en Barcelona lo habrán experimentado en primera persona, pero si están en otras ciudades de España puede
que también la huelga de los taxistas, una huelga que algunos consideran ya de salvaje y que ha dejado imágenes de inusitada violencia. En Barcelona, la ciudad está absolutamente colapsada desde hace 3 días. Los taxistas bloquean toda la Gran Vía, hay como 2 kilómetros absolutamente paralizados. Esta mañana el bloqueo alcanzaba también al Paseo de Gracia y los taxistas están amenazando con ir a bloquear el puerto de Barcelona o incluso subir hacia la frontera y cortar la frontera con Francia. Eso ocurre en Barcelona, donde se ha producido el brote huelguista de los taxistas de manera más radical, pero también en Madrid. Hoy mismo han sido miles los taxistas que, saliendo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, se han dirigido hacia la capital en 2 columnas, una por la carretera de Burgos, la A1, otra por la carretera de Barcelona, la A2, bloqueando el tráfico en esas 2 vías de acceso a la ciudad, para llegar hasta el Ministerio de Fomento y aprovechar para bloquear el Paseo de la Castellana, una de las vías fundamentales. Han tapado 8 de los 10 carriles, muchos de ellos se han instalado con sus mesitas de camping, incluso como si estuvieran con tiendas de campaña, dispuestos a que dure lo que haga falta esa huelga. Sus representantes se han reunido hoy durante 4 horas con los responsables del Ministerio de Fomento. Exigen que se cumpla el decreto de una licencia de VTC por cada 30 de taxi y exigen también que las competencias en materia de este tipo de vehículos con conductor sean de los ayuntamientos. Consideran que así estarían más protegidos, puesto que ellos, a fin de cuentas, son un servicio municipal. Parece ser que el Gobierno estaba dispuesto a conceder una transmisión de ese tipo de competencias a las comunidades autónomas, pero eso no les ha parecido válido. El portavoz de los taxistas, Alberto Álvarez, portavoz de Élite Taxis, ha dicho que si entra un VTC más en las ciudades, la huelga no tendrá fin y ha exigido que los políticos solucionen lo que él dice que tienen en sus manos poder solucionar. Y vamos a ver si podemos parar esta huelga. Lo que está claro es que si aquí van a entrar más VTCs, las movilizaciones no van a parar, irán a más. Y no porque lo digamos nosotros, es porque ya la gente se está tomando la justicia por su mano y aquí los responsables son los políticos que tienen que hacer su trabajo. Ya está, tenemos una ley, queremos que se cumpla. Un poco son formas que yo llevo 3 días fuera de mi casa sin ver a mi hijo y también le tengo que dar de comer. Es que llega un momento que aquí ya esto es lo que hay y yo pido perdón a la ciudadanía, no es nuestra intención hacer esto, pero todos tenemos hijos y todos pagamos impuestos y yo no puedo estar 20 horas en la calle para darle de comer a mi hijo y pagar las facturas, porque es inhumano que lo arreglen, porque pueden, porque si hay voluntad política esto se puede arreglar. Dios quieran. Estamos esperando una llamada. No hay llamadas, no hay nada. Y todos tienen mi teléfono, ¿eh? No hay llamadas, no hay nada. Nos ignoran, ¿no? No hay ningún taxi trabajando. La verdad es que ante esta situación, la demagogia y el populismo se han disparado. Y a ese carro se ha subido Rafael Mayoral de Podemos, que en una asamblea de taxistas les ha arengado llamando buitres a los conductores de VTC y diciendo que hay que estar o con los trabajadores o con los buitres. Y deciros que vosotros y vosotras hoy estáis dando un paso muy importante, porque estáis planteando qué es lo que hace falta en este país. Y en este país hace falta defender a la gente frente a los buitres. Aquí lo que hay que definirse es, o se está con los buitres o se está con la gente. Y los buitres que atacan al sector del transporte son los mismos buitres, el mismo modelo económico que hace que se disparen los precios de los alquileres y hace que se bajen los salarios. De lo que se trata es de decir que opten o con la gente trabajadora o con los buitres. Nosotros tenemos muy claro con quién vamos a estar, con la gente trabajadora que hace que funcione este país todos los días. Quien ha puesto algo de sensatez en todo este debate ha sido Begoña Villacís, de Ciudadanos, quien ha dicho que es lógico que los taxistas estén molestos porque les han engañado y ha echado la culpa a la alcaldesa de Barcelona, a Ada Colau, de haberles engañado por haber legislado en materias para las que no tiene competencias. Es normal que la gente se moleste, los taxistas se molesten cuando tú les engañas. La señora Colau hizo un decreto que nosotros ya le dijimos que era un decreto ilegal. Nosotros ya sabíamos que se lo iban a tumbar. Ella ya sabía que le iban a tumbar. Pero era la manera de regalar los oídos a un sector que está queriendo escuchar algo, ¿no? Está queriendo escuchar a una oposición. Pero lo que no se puede hacer con la gente es mentirles. Lo que no se le puede hacer a la gente es engañarles, es tirar la pelota para antes, porque antes o después acaban cayendo pues, las leyes que son, o los decretos que son ilegales. Y ahora tenemos esta situación motivada por el engaño, motivada por generar expectativas que no podía por parte de la señora Colau, que como otros alcaldes populistas se muestran como lo que son populistas y muy dados a engañar y de generar expectativas cuando no pueden. En resumen,
son políticos bastante irresponsables, pues ahora tienen a todo el sector bastante molesto. La verdad es que la imagen que estamos dando ante los turistas es nefasta y el quebranto que se está causando a los ciudadanos es enorme. Raquel, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo quería puntualizar sobre todo una cosa que no se debe pasar por alto, y es ese comentario que ha hecho el señor Mayoral calificando de buitres a personas que se están ganando la vida, que bueno, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero al final son trabajadores. Ellos les encanta ponerse delante de la cámara y dar esa imagen de defensor del trabajador, pero lo hacen solamente delante de la cámara, porque yo he estado muchas veces con ellos en ese tipo de momentos y ellos están delante de la cámara con los trabajadores, les abrazan, hablan con ellos, la cámara da la vuelta y ellos desaparecen. Entonces yo creo que en vez de sembrar este odio entre una parte y otra del conflicto, lo que hay que es poner soluciones. Y por supuesto, las soluciones no son colapsar una ciudad entera ni los episodios de violencia, los que habíamos comentado anteriormente. Está claro que efectivamente también son trabajadores los conductores de VTC, o sea, no buitres. David Felipe, ¿cómo lo ves? Pues esto es una bomba con espoleta retardada que le ha saltado al ministro. Se ha estrenado José Luis Ábalos con la huelga de los taxistas, que ya venía arrastrándose el problema de la convivencia entre las licencias VTC y las licencias del taxi, porque lo que no se entiende es que no se haya todavía regulado exactamente al punto de que, bueno, realmente se están concediendo licencias a tutiplén, bueno, eso se reguló, hay un reguló, decreto que pero estableció que no esa cuota del 1,30, lo que pasa que durante el gobierno de Zapatero se estuvieron concediendo licencias antes de que se publicara ese decreto. Con lo cual insisto, ahora, esas licencias son legales. El hecho que ahora la relación sea 1,30 sino 1,7 no es culpa de los VTC que han recibido la licencia. Pero con lo cual ahora, cuando realmente tengan que quitar unas cuantas licencias, cuando apliquen, es cuando va a surgir el problema. O sea, ¿eres partidario de legislar de manera retroactiva? No. ¿Retirarle a un beneficiario de una licencia algo que legalmente le han concedido? Pero sí soy partidario de que Ábalos haga los deberes, porque no lo ha hecho, porque lo que ha hecho es hacer que dimita al director general de transporte, quitarse de momento ese marrón de encima, pero desde luego la situación que está viviendo el ciudadano en España es totalmente surrealista. Es decir, para cogerte un taxi es materialmente imposible, ellos lo están consiguiendo hacer un escrache, como podríamos decir, una cosa muy salvaje, porque es que no hay ni un taxi por la calle. Y luego están el tema de los precios, porque claro, ahora todo el mundo dice, bueno, te coges un Uber o un Cabify y son 16 euros o 20 o muchísimo menos que si fuese un taxi de un trayecto largo. Pero ¿qué pasa? Que cuando realmente se hagan con el mercado, las licencias VTCs, la sensación que da es que no van a seguir siendo tan baratos como antes. O sea, que esto irá, entiendo, con demanda y precio de mercado. Bueno, entonces, ¿estamos a favor de la libre competencia o no lo estamos? Yo estoy a favor de la libre competencia, por supuesto. Francisco, ¿cómo lo ves? Hombre, yo lo veo bastante mal, bastante negativo, sobre todo para la economía y para el país. Estamos dando una imagen terrible del hecho de que un español, un empresario o un turista español o de otro país donde pueda coger un taxi ya es bastante problemático. Pero claro, el problema es el primer gran problema al que se tiene que enfrentar tras la inmigración el gobierno de Sánchez. Pero como tú bien decías antes, esto tiene un origen, y el origen está en la famosa ley ómnibus. ¿Y quién legisló esa famosa ley ómnibus? Rodríguez Zapatero, el mismo de las concertinas, Rodríguez Zapatero. Pues claro, luego vino el gobierno del Partido Popular, intentó rehacer aquello y tenemos el decreto que establece 31. ¿Cuál es el problema y por qué salta? Bueno, pues salta por la sencilla razón que la señora Colau quiere imponer una ley de rango inferior a una ley de rango superior. Entonces, en ese momento lo recurre Transporte, el director general de Transporte, y al ministro de Fomento, señor Ábalos, no se le ocurre otra cosa que cuando hay alguien que hace las cosas bien, que mira por la ley, por lo demás, lo destituye. ¿Para qué? ¿Para contentar al taxi? ¿Para quién? Si realmente ahora entraremos a debatir sobre cuál es el problema de fondo, ¿no?, que hay en los taxistas, porque claro, hoy vemos las calles de Barcelona colapsadas, las de Madrid igual, en Valencia igual, y son los taxistas contra las VTC, contra Uber y Cabify, pero lo que no dicen los taxistas es que están unidos con Cabify, Uber y las VTCs en contra del car sharing, es decir, en contra de lo que todos conocemos como Car2Go o el otro de el BlaBlaCar, el BlaBlaCar y demás, ¿no? En eso no dicen nada y van juntitos, ¿eh? Ojo. Pero, ¿qué te parece? Bueno, a ver, por hablar primero del discurso de Podemos, de Rafa Mayoral, ¿no?
practican el maniqueísmo, es el modo de abordar los problemas siempre por parte de los representantes de Podemos, ¿no? Entonces, buenos y malos. Buenos y malos, y entonces hay unos buitres que desean, por interés mezquinos y perversos, pues hacerse con un mercado, ¿no?, que funcionaba fenomenal al servicio de la gente y tal, ¿no? Tengo que decir varias veces este país, porque si no el hombre no termina de dormir tranquilo, y vosotras y vosotros. Y en eso consiste, es decir, esa serie de especie de pendientes que se ponen, que en el discurso son como distintivos para distinguirse de los demás, y esos giros necesarios, porque si no, no tiene nada que decir, este es el problema. Si no dice eso, no dice otra cosa, o sea, no puede decir más. Es un maniqueísmo y lleno de giros de este estilo, ¿no?, que alimentan ese maniqueísmo, claro. Es decir, dice gente, dice este país porque España pues, es de la derecha y no sé qué, esto es lo típico. Ahora bien, a mí me parece que el problema en sí mismo, al margen ya de su interpretación, su reconstrucción por parte del podemismo, yo creo que aquí el principio latino dura lex sed lex tendría que ser aplicado, me parece a mí, por eso como posición así, frente a toda la propaganda también a su vez del libre mercado, todo esto, eso es propaganda también, de otro tipo de ideología, pero es propaganda. Es decir, la libre competencia, solo tenemos que ver lo que pasa con lo que pasó con las telefonías en España. Pues ahí tenemos la libre competencia, que son un oligopolio que ponen los precios que les da la gana, hacen de ti lo que quieren porque es un caos. Es decir, llamas a un teléfono de estos y hablas con medio mundo antes de que te resuelvan el asunto. Entonces, frente al monopolio que se supone que estaba Telefónica, ¿no? Es verdad que ha pasado mucho tiempo y, en fin, es una situación muy diferente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que un sector como el del taxi en España funcionaba razonablemente bien. Además, España es un país, pues eso, el segundo país con más turistas del mundo, y entonces tiene que tener un servicio en condiciones, ¿no? Y funcionaba razonablemente bien. Entonces, yo creo que este tipo de empresas, digamos, que han introducido esa libre competencia o en virtud de ese paraguas de la libre competencia, pues está generando un problema que tiene visos de resolverse mal si no es vía Estado. Pero pues ya hemos llegado al tema de fondo. Pero fíjate, Pedro, ¿dónde está el problema? ¿En la libre competencia o en el traspaso de la licencia? O quizás nos estamos olvidando de algo muy importante como es el usuario. El derecho que tiene el usuario del taxi a elegir desde su smartphone quién lo recoge o quién no lo recoge, porque yo creo que nos estamos olvidando de cosas bastante importantes, ¿no? Por más que haya más posibilidades, es decir, con el smartphone tú llamas a un taxi y ya está, te da igual si es Uber, si es tal, tú lo que quieres es llamar a un taxi. Sí, pero el servicio que te dan estas VTCs, que por cierto, que también hay que decir que ya venían funcionando con anterioridad a la ley Ómnibus, que estaban destinadas para grandes flotas de transportes de hoteles o para los servicios de limusino y demás, el servicio que te ofrecen es totalmente diferente al taxi. Eso sí, también hay que recordarle a este señor de Podemos, al señor Mayoral, que todos y cada uno de los señores que van a bordo de un vehículo con una VTC también han pagado su licencia, que están pagando entre 70 y 80.000 euros de licencia. Ojo, que eso también es importante, porque son otros señores que tienen hijos y que tienen que pagar facturas. Y puestos a ser buitres, habría que pensar que quizás el más buitre sea Rafa Mayoral y Podemos, que han ido a buscar los votos, los votos que no les dan las encuestas. Hay un tema que yo creo que eso es lo que ha hecho todavía estallar más este conflicto, y es que estos nuevos medios de transporte, la licencia VTC, que era, como bien has dicho, un tema de conductores, de choferes, de limusinas y tal, claro, se ha transformado en la competencia directa del taxi. En origen no era eso. ¿Y por qué se ha transformado? Pues porque han desarrollado unas apps, que a la gente gusta mucho decirlo de apps, que tú con el dedo, pues es que vas incluso cancelando, anulando, eligiendo, pasando páginas, o sea, que es una alta tecnología que hoy en unas declaraciones que ha hecho un portavoz de Cabify, y es que resulta que es empresa española, producción española, puestos de trabajo que genera una empresa de este tipo que desarrolla pues una serie de aplicaciones que no tiene el taxi, porque el taxi es, lo acaba de decir Pedro,
mándame un coche. Bueno, Y aquí no, tú... hay una aplicación que funcionaba bastante bien. Ahora taxi, ya hay una aplicación de Pide Taxi. Eso es. También con el Y, Con el y tema de funcionaba la bastante bien, ¿eh? Eso parecía que era lo que iba a venir a dinamizar el sector del creo que taxi, les han ganado con pero lo que tú muy bien dices, David, las aplicaciones de las compañías que explotan las VTC, pues son de unas primera, fuera de ¿no? series. Son de primera, pero fijaos... Bueno, ¿sabéis? entonces vamos a centrar el debate. Entonces los taxis tendrían que mejorar su servicio para poder competir en esta competencia libre. Tecnológicamente creo que El sí. taxi tiene derecho a tener esta reserva de una cuota de 1 a 30 o 7 a 30. Tiene que existir una manera de regular esta movida, es decir, si el precio es casi la mitad, o menos incluso, pues evidentemente es que todo el mundo va a coger una VTC. O sea, ¿cómo te vas a ir a Barajas apoquinando 40 euros y te va a llevar un Cabify y un VTC a 15? Pues es que te marcas la app con el dedo. Pero sin embargo yo creo que la libertad del usuario, yo que soy usuaria de los tres, he cogido taxis, he cogido Uber, he cogido Cabify, no tengo ningún problema, creo que cada uno tiene su momento y su lugar. Yo a veces que voy por la calle y digo, un taxi ya está, Porque lo cojo te subes y y ya me está, voy. ya. Otras veces prefiero ir en Cabify, que me dan una botellita de agua y no se enfadan porque les diga que me pongan láser, la COPE o el aire acondicionado, mismamente en Radio verano. Marca o el aire acondicionado. Efectivamente, no tengo una persona que se enfada conmigo. Que en eso también he de decir que los taxistas se han dado cuenta y están mejorando en su servicio, y es lo de siempre. O sea, yo también entiendo que los pequeños comercios de los barrios, que antes te vendían un trocito de jamón y un trocito de tal, se hayan enfadado con que Amazon de repente hagas pim pam pum y te lleve la compra a casa en 24 horas. O sea, cada uno tiene que tener su espacio y su lugar, y el usuario tiene que ser efectivamente libre, coincido contigo ahí, en poder elegir lo que quiere y en el momento que quiere. Y Pero ahí claro, tiene ¿quién que haber una regula- libre competencia, sin quién embargo, regula los ciertamente precios del taxi? regulada. Los ayuntamientos. Está regulado por los ayuntamientos. Eso aquí es. en Madrid. Entonces, tienen que establecer una regulación entre las VTCs y los precios del taxi para que haya una equiparación y no haya estas diferencias tan Si tú mismo abismales. nos has dicho que para que te lleve al aeropuerto un taxi son 40 euros y que te lleve un VTC son 15, Pues me voy con está el de claro 15. que los 40 euros están hinchados. Pues ahí hay, ¿No? hay un No, desfase. pero luego hay otro No, pero problema. puede haber dumping, pues, quiero no decir, sé. puede haber por parte de unas empresas competencia desleal. Entonces, porque la competencia pero, puede ser pero un desleal. servicio te da ese servicio por 15 euros. Sí, pero puede ser una competencia desleal en un contexto económico, es decir, como aquí pudiera estar pasando, ¿no? Es decir, claro, tú en unas condiciones en las que estás, en las que los precios del taxi son estos, ¿no? Pues entonces tú pones un precio mucho más bajo y entonces vas a ganar, eso está claro. Pero eso, ¿hasta cuándo puedes mantenerlo? Claro, Si- precio si más el- bajo si el- como promoción. Ha subido Claro, ya, como de promoción, hecho. pero si el... Hoy ha subido mucho, especialmente, Ha subido. especialmente. Bueno, hoy ya- Eso es la libre competencia, pues eso es una manera también bueno, pasa como yo qué sé, con los trabajadores que puede contratar una empresa que vengan del extranjero, por ejemplo, que pues o la deslocalización de empresas es el mismo efecto, Sí, digamos. pero Es los decir, trabajadores que tú contrates, teóricamente el empresario se ve obligado a respetar las leyes aquí en España, laborales sí, no, pero digo- de este país. digo, ¿no? por ejemplo, China. La gran pregunta es, 5 vamos a ver, euros. a todos nos caen simpáticos los taxistas. Históricamente siempre nos ha gustado, el taxista siempre ha sido un amigo que nos ha llevado, el taxista sales a la calle, paras uno por la calle, están en las paradas. Pero ¿realmente es competencia desleal lo que le están haciendo estas otras empresas? No lo es, deberíamos liberalizar para mejorar el servicio. Yo pienso que el sector hay que liberalizarlo, pero hay que hacerlo bien para no cometer los errores que se cometieron, como antes se hablaba David, del sector de las telco, de las telefónicas o el mismo de las eléctricas, ¿no? Es importante que se regule, es importante que los taxistas, bueno, pues se vengan al 2018, se adapten a las nuevas tecnologías, se adapten a lo que los usuarios quieren, den una calidad en sus servicios, ¿no? Dicho esto, quería decir una cosa anteriormente, y es decir, antes hablábamos de las aplicaciones que todas ellas están basadas en algoritmos matemáticos, es decir, porque, a ver, las VTC tampoco son la panacea, ¿eh? Al final, el servicio del taxi es más barato que el de las VTC, es decir, las VTC funcionan de los algoritmos y la demanda y oferta. Tú hay en ocasiones que estás en Cibeles, subes en la Castellana arriba a ver un partido de fútbol y como hay muchísima demanda, en lugar de costarte la carrera los 6 euros que te cuesta habitualmente, te cuesta 50 euros ir. Sin embargo, si te coges el taxi, si son 10 euros, son 10 euros. También hay que decir todo, ¿no? Es decir, quien hizo la ley hizo la trampa y en la tecnología
está el truco, porque claro, al final... Vale, pero eso se arreglaría es una equilibrando empresa tarifas. Efectivamente. El servicio de transporte de viajeros con conductor, sea el municipal de taxis o de otras empresas, que se someta a unas tarifas determinadas. Que se someta a las mismas tarifas que se someten los Ahí se taxistas en el evitaría el Ayuntamiento de dumping que Madrid. tú decías, la ahí competencia evitaríamos, desleal de efectivamente. precios. Yo creo que incorporando esas VTCs, porque ahora no les puede decir a los de la VTC, oiga, váyanse para casa y esos 70.000 euros que ustedes han pagado, o 80, que los van pagando en cómodos plazos, porque quienes han amortizado en principio o se han quedado con los grandes paquetes son las empresas, pues decirle, oiga, no los vas a mandar a casa y le vas a decir, oiga, pues usted ahora se tiene que adaptar a la normativa local sobre el tema del taxi. Porque claro, yo antes le comentaba a Javier, ¿sabéis cuánto cuesta una licencia de taxi en Madrid? 80.000. No lo sabéis, ¿no? 584,75 euros. Pero no se conceden. Pero no se conceden. Hace Con lo bastante cual tiempo se que no se revenden de conceden segunda mano a 80.000 o a 150.000. porque en teoría están sobrando, en Madrid están sobrando 2.000 o 3.000 licencias de taxi, que eso es lo que se debería haber hecho. De hecho, había unas negociaciones entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma con la finalidad de crear un organismo o un saco donde recuperar licencias de taxistas que se iban jubilando, comprándoselas no al precio que las están vendiendo, que hay que decir que ese dinero es en B, es totalmente negro porque no va a parte alguna, no se declara en ningún sitio, o sea que ahí también Hacienda debería de empezar a meter la mano, porque hay unas cuantías muy jugosas y sustanciosas. Con lo cual el mercado del taxi estaba fino filipino. Ah, bueno, nosotros estamos poniendo aquí la realidad del taxi, estamos poniendo la realidad del taxi, y si te vas a la costa del Mediterráneo, media costa del Mediterráneo, los apartamentos son de los taxistas madrileños. Te quiero decir que al final es un sector que se ha ido de las manos de los políticos, y les guste más a los taxistas o les gusten menos, los tienen que regular. Y también con ellos en las VTCs. Hay un tema de impuestos. Un auto ha publicado hoy un estudio muy interesante y dice que un taxista paga 200 euros al mes al trimestre en impuestos, y un VTC paga 1.800 euros al mes en impuestos. Vaya desfase de maricastaña. Pero yo te digo por qué. Claro. Pero yo te digo por qué. Porque el de VTC te cobra por tarjeta o por factura al mes, y el taxista te cobra conforme tú le das. Y algunos transmiten tarjeta y es prácticamente lo que declaran y algo más. Quiero decir, el de VTC todo lo que ingresa, todo lo declara. Entonces, claro, las diferencias tienen que salir. Los taxímetros están perfectamente regulados, ¿no? Y hay que pagar ya con tarjeta. Los taxistas son un control de funcionamiento, bajada de bandera, y eso lo marca todo, ¿no? No se puede cobrar en negro a un pasajero de un taxi. No, en negro no, pero yo no sé si eso va a parte alguna. Lo que sí sé que es cuando tú pagas la VTC con tu tarjeta, o a final de mes te mandan la factura a tu empresa, tú pagas lo que te corresponda y va con IVAs, convenías y todo lo demás. Y ahí no hay ni trampa ni cartón. En lo del taxi, a mí me piden 8 euros, yo le abono los 8 euros y yo no sé si esos 8 euros yo creo que van ahí a Hacienda o no. También hay transparencia absoluta en el tema del taxi, justamente por el taxímetro es un elemento que lo contabiliza a la perfección y que estará supervisado. La diferencia salarial, que también ha publicado un auto, es 2.200 euros de media que gana un taxista y 1.100 un conductor VTC. 1.000 euros de diferencia, de salario medio. O sea, y hay otra cosa aparte... no será lo mismo un empresario taxista con su propio taxi, la licencia de él, o un asalariado del dueño de la licencia o de una flota de taxis. Son varios criterios. Que aparte de todos los términos económicos, yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es esas personas que trabajan para Uber, Cabify, para VTC en general, no pueden salir con miedo a trabajar. O sea, es que yo he hablado con gente que trabaja en estas empresas y me dicen: oye, Raquel, es que yo tengo miedo a veces de salir de mi casa porque tengo todos los días una bronca con los taxistas que me han llegado a dar patadas en la puerta, a porrearme el capó, lo de la niña... Las imágenes que hemos visto. Efectivamente. Apaleando. Es que estamos intentando ganar las cosas por la fuerza. El famoso turista francés protegiendo a su hija. El conductor de VTC salió y dijo que hay una niña dentro a bordo, cuidado. Es que no podemos llegar, tampoco se puede hacer, hemos visto se puede permitir coches, este tipo de cosas porque, oye... Yo lo que sí me gustaría saber, porque es cuál es el funcionamiento de esas empresas como para resultar ser competentes. Es decir, qué mecanismos salariales, etcétera, si están cumpliendo efectivamente, si no cumplen. Es decir, todo eso es lo que hay que ver. ¿Por qué son capaces de cobrar esos precios frente al taxista, en principio por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese mecanismo? Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave. Si hay algún tipo de
algún tipo de sombra, yo lo desconozco, ya lo digo así de primeras, si algún tipo de sombra, es ahí donde se podría observar si existe o no competencia desleal, ¿no? Y en cualquier caso, ahí hay una ley, efectivamente, que el Estado tiene que cumplir con su propia ley, lógicamente, si no se convierte en un fantasma el propio Estado de sí mismo, ¿no? Y entonces, lo que decía el representante del taxi, pues estaba bastante puesto en razón en muchas de las cosas que decía, ¿no? Es decir, primero, antes de referirme a las palabras del representante, el sector del taxi, yo por lo menos como usuario, como en fin, persona que está más o menos al tanto de las noticias, no sabía que hubiera un problema tan grande. O sea, ha estallado de repente este asunto, ha estallado con esta virulencia, vamos, con estas escenas que estamos viendo. Es decir, el taxi, digamos, esta institución en España funcionaba razonablemente bien, o eso parecía, ¿no? Es decir, sí, insisto, que yo creo que teníamos todos simpatía hacia el taxi, por eso, hacia entonces, el taxista. ¿qué problema hay como para que tenga que ser resuelto con la libre competencia? O sea, ¿había un problema para que la libre competencia venga a resolverlo? Yo es que eso no lo sé. No, es la entrada en el escenario de los De otras, VTC sí, pero ¿por y de qué? dos ¿Pero macroempresas. ¿A qué viene? ¿A qué viene introducir Bueno, este tipo de empresas? antes de que ¿Y nacieran los VTC, por qué mecanismo? de lo que se había hablado era de la limitación de licencias. Madrid tiene 15.000 licencias, Barcelona 11.000, los taxistas no quieren que se concedan más para no tener más competencia, pero en ocasiones los usuarios, los ciudadanos, piensan que son escasas. Claro, habrá Así demanda es, y tal, así ahí, es. bueno, pero eso es el En juego, Madrid, digamos, de la oferta y la históricamente, demanda, un ¿no? sábado por la noche es misión casi imposible En para Madrid, un taxi por la sí, calle. Un ¿eh? sábado por la noche es misión Es imposible. mejor ir a Pero pata casi, sábado por la casi un noche. Cabify y un Uber lo mismo. Que hay veces que te tiras esperando ahí un buen ratito. Vivan las bicicletas, A la aplicación. Javier. Efectivamente. Vivan las Y bicicletas. andar, que está muy bien. Sí, pero en unas situaciones de ese estilo prácticamente es imposible resolver nada. Es decir, cuando está la calle completamente saturada de personal, de gente, que está, es muy difícil ahí que cualquier empresa pueda resolver esa situación. Pues ahí es donde sacan los beneficios Uber, Cabify y pero demás. sí, claro. Ahí es donde sacan, Ahí lo porque, sacarán, ya, lógicamente. como comentaba antes, se rigen por la ley de oferta y demanda, y gracias a esas operaciones matemáticas que hacen las aplicaciones, te van derivando las flotas hacia donde hay más usuarios. Entonces, la empresa que explota esos servicios pues tiene mayor porcentaje. Porque al final, lo que sí que tenemos que saber es que los señores que conducen una VTC, la licencia es suya. Y ellos la están pagando a la empresa y ellos pagan Del conductor. el conductor. Y ellos pagan la licencia y pagan un porcentaje de sus servicios a la empresa. Y luego la diferencia de salario está en la diferencia que paga uno y la diferencia que paga otro. Y yo al final no sé cómo se regirá el señor del taxi cuando tiene que hacer frente a todos los trimestres, pero yo lo que sí que te puedo decir, porque ha habido una época en mi vida que he cogido muchísimos taxis, es que venían haciéndose una media de entre unos 180 a 250 euros diarios. Y tenían más o menos la semana hecha en 4 días o 5. Con eso te digo bastante. Bueno, pues Dice quiere decir que trabajan mucho, está muy bien, pero en cualquier caso la irrupción de Uber y Cabify ha sido muy reciente. Este problema, lo ha dicho muy bien Pedro, no existía, no se había generado, y son dos empresas, pero imagínate que en vez de dos son 4. Y pasará. Y claro, o sea, al calor de estos follones, pues llegará otro empresario y dirá, hombre, pues si esto está todavía sin aplicar y tal, no sé qué, no sé cuál, voy a meter aquí mi flota de VTCs. Pero fijaos, por ¿No? ejemplo, ahora mismo nos marchamos a Lisboa y decimos, hola, estamos aquí nosotros 5, vamos a montarnos nuestro Cabify. Llegas, te vas a la administración competente, te coges 4 o 6 licencias o 10 y te pones a explotarlas libremente. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Solamente tienes que tener reglado a los conductores del vehículo. Bueno, difícil saber quién tiene razón y quién no la tiene. El va a servicio del solucionar taxi, como Ábalos. les decimos, es algo que funcionaba históricamente en todas las ciudades. Siempre teníamos simpatía por el taxista. La verdad que estas escenas violentas que hemos visto estos días no nos han gustado absolutamente nada. Y deberíamos hacer un llamamiento a los amigos taxistas a que traten de controlar esos conatos de violencia que no les favorecen en nada a ellos y que les perjudican enormemente. Al margen está si es competencia desleal la de las VTC o no lo es, si debería haber una regularización de tarifas, si debería gestionarse de otra manera o aplicar decretos. Eso veremos cómo lo soluciona. Como dice David Felipe, será el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien lo solucione o no, claro. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preguntarnos qué pasaría si hoy mismo hubiera elecciones generales. ¿Quién ganaría? ¿Podría gobernar? Ahora lo vemos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Qué pasaría si hubiera ahora elecciones generales? ¿Quién ganaría? ¿Podría gobernar? La verdad es que después de lo que nos bombardearon, hacía tiempo que echábamos de menos las encuestas. Pues vale, hoy mismo tenemos 3, nada más y nada menos, y las 3 coinciden en algo, en dar alas de expectativas electorales al Partido Popular de Pablo Casado. Vamos a echarles un vistazo. La primera de ellas, OK Diario, asegura que si hoy se celebrasen elecciones, las ganaría el Partido Popular, que obtendría 109 escaños. El Partido Socialista estaría en segunda posición con 99 y Ciudadanos tendría 67. El último puesto es para Podemos con 52. ¿Qué tiene de interesante esta encuesta? Bueno, que si sumamos los escaños que otorga al PP, los 109 más los 67 de Ciudadanos, nos da mayoría absoluta, llega a los 176 escaños. En otra de las encuestas, la publicada por La Razón, también le da la victoria al Partido Popular, pero le otorga un poquito menos, y en este caso la suma de los escaños que tiene el Partido Popular con los que tiene Ciudadanos se queda un escaño por debajo de la mayoría absoluta, aunque eso sí, también da como fuerza más votada al Partido Popular y segunda al Partido Socialista, lo cual difiere notablemente con respecto a la encuesta que publica hoy el diario ABC, que dice que el partido más votado sería el Partido Socialista con 118 escaños, el Partido Popular tendría 101, Ciudadanos tendría 70, con lo cual aquí tampoco la suma de PP y Ciudadanos se quedaría en 171, por debajo de esa mayoría absoluta que, como saben, está en los 176 escaños. El caso es que las 3 coinciden en que el efecto Casado le ha otorgado al Partido Popular una expectativa electoral positiva. Pablo, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que Casado está intentando neutralizar, digamos, los efectos que pudieran producir otros partidos, particularmente Vox y Ciudadanos, ¿no? Es decir, su discurso, digamos, está recuperando la figura de Aznar, entrevistándose con él, etcétera, está creyéndose él mismo, yo creo que con cierta artificiosidad, pero bueno,
que el PP efectivamente había dejado lo que ellos llaman principios y valores, que nunca se definen mucho cuáles son, pero lo que ellos llaman eso tal cual, ¿no? Que en algún momento se supone también, es un supuesto que hay que probar, que yo también lo pongo muy en cuestión, que en algún momento los practicaron, esos principios y valores, y entonces Pablo Casado está en esa línea de recuperar algo que se supone había y que se supone lo está recuperando. O sea, yo pongo ambas cosas en cuestión, ¿no? Pero bueno, pero el hecho es que sí está haciendo gestos en ese sentido, o sea, aunque sea pura ficción todo ello, ¿no? Pero sí está haciendo, pero los gestos son reales, ¿no? Es decir, recupera la figura de Aznar frente pues el ninguneo claro, ¿no? O por lo menos la falta de conexión entre Aznar y Rajoy, ¿no? Como todos sabemos. Y entonces pues está haciendo una serie de guiños en ese sentido y para muchos endureciendo su discurso, ¿no? Lo cual le vale ya pues el ser objeto de críticas diciendo que está en la extrema derecha y tal y cual. Eso lo iba a recibir, daba igual lo que hiciera, porque se supone que para algunos el PP en su integridad es extrema derecha y tal. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un juego de espejos, ¿no? de reflejos unas cosas en otras, que mucho es ficticio, pero que esa ficción, claro, al final tiene resultados. Entonces, pues probablemente, aunque sea a través de todos esos juegos de ficción, pues suba y se produzca un efecto a favor, ¿no? Porque, bueno, es verdad que hay gente que espera que ese discurso pues se endurezca, por decirlo en estos términos. Francisco, previsible parecía, ¿no? Sí, la verdad es que parecía previsible. Yo estaba echando en falta estas encuestas, ¿no? Porque las últimas que hemos comentado, pues todas nos venían situando al Partido Socialista entre un 27 y un 28%, y decía, bueno, el Partido Popular está cao, lleva un mes que ha perdido el gobierno, ha cambiado de líder, digo, a ver, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, al final, está claro que las tres encuestas crean tendencia, es decir, que el Partido Popular empieza a subir a 9 días después de su congreso presidencial, ¿no? Según estas encuestas, en estos nueve días ha sumado 300.000 votantes más. Te quiero decir, al final, el mensaje del Partido Popular de volver a los principios, a los valores, de volver a los principios de la vida, que eso es muy importante, de decir las cosas claras, porque al final lo que necesitamos los españoles es que nos digan las cosas claras, pero no nos sirve con que nos digan las cosas claras, porque yo seré el primero que los criticaré si vuelven a errar como erraron cuando tenían 184 diputados, ¿no? Pero los españoles queremos claridad, no queremos que nos engañen, entonces estamos deseosos de ese tipo de mensajes. Hoy nos hemos levantado, independientemente de con estas tres encuestas, con unos titulares en la prensa de izquierda, concretamente en el diario El País, tremebundos contra Pablo Casado, acusándolo de xenófobo, de racista y poco más, porque se ha atrevido a decir lo que no se atreve a decir nadie si todos piensan de puertas adentro. ¿Te refieres a la portada del País? Sí, ya he dicho el periódico, lo he dicho. Sí, es decir, a la portada del diario El País. En concreto, tiene un ataque furibundo contra Pablo Casado hoy. Efectivamente, porque ha dicho lo que todos piensan y que no dicen de puertas para afuera, y es decir, que España no puede acoger a todos los subsaharianos que quieran emigrar de África. Es decir, nosotros estaríamos encantados y que la izquierda no es la única que sufre por ver ese tipo de problemas, y sufre toda la humanidad. Te quiero decir que al final el mensaje que ha iniciado está empezando a calar entre los votantes del Partido Popular o aquellos que en su momento se fueron y que estaban deseosos de volver. Sí, bueno, yo creo... Y luego en tema, decías antes que él ha recuperado a Aznar, bueno, yo creo que no. Yo creo que él ha recuperado principios y valores del Partido Popular, están ahí en los estatutos del Partido Popular, se pueden ver, los podemos leer cuando queramos. Él simplemente ha recibido a todos y cada uno de los presidentes del Partido Popular que están con vida. Pero yo creo que eso se buscaba, digamos, esa imagen, ¿no? Pero vamos, esos principios y valores, yo lo pongo en cuestión. Digamos que haya, primero, ¿qué tipo de principios y valores? Sí, lo vamos a ver. Es decir, y segundo, ¿en qué momento se perdieron? Si es que se perdieron, ¿en qué momento? Es decir, si hablamos, por ejemplo, pues, de quizás el problema más grave que tenemos que afrontar como españoles, que es que pues hay proyectos políticos que buscan la fragmentación de nuestro país. Totalmente de acuerdo. ¿No? Así dicho con claridad, porque parece que... Entonces, cuando esto existe, el Partido Popular no ha afrontado ese problema en ningún momento. Y la prueba está en dos comunidades que ha gobernado,
siendo presidente de esas dos comunidades, que se ha filtrado el nacionalismo en las instituciones exactamente igual que en Cataluña y País Vasco, sin necesidad de un CIU o de un PNV para que eso se filtrase, que son Galicia y Valencia. Galicia y Valencia, gobernadas por el Partido Popular. Ya no hablo de Aznar, hablo de Fraga, cuyo vicepresidente, por cierto, era Rajoy. Las instituciones están completamente atravesadas del discurso nacionalista. Absolutamente todas. Yo soy gallego, yo he estudiado el bachillerato en Galicia, sé lo que lo estudiábamos y las milongas que nos contaban y que siguen contando. Lo sé perfectamente. 3 siglos, séculos oscuros, que llamamos, siglos oscuros, que son los 3 siglos de la historia de España más potente, claro, el 16, el 17, el 18, son los siglos oscuros para el nacionalismo y para el estudiante gallego. Porque son los siglos oscuros, claro, son la historia del gallego, lo que se estudia, no la historia de España, la historia del gallego. Y esto lo ha alimentado el Partido Popular, lo sigue alimentando. El Partido Popular no ha movido ni un dedo por neutralizar ese tipo de cosas. Es verdad que el Partido Popular en su programa no hay ningún proyecto de descomposición de España. Y incluso desde el punto de vista ideológico la reclama la defensa de su unidad, pero en la realpolitik, en la política institucional administrativa, Aznar fue el que puso los topónimos, tienen que decirse en gallego. O sea, cuando se habla oficialmente, aunque se esté hablando en español, yo tengo que decir A Coruña, cuando se esté hablando oficialmente, tengo que decir, pero así, por decreto de Aznar, A Coruña. Pues es una incorrección. A Coruña, no, pero esto, pues claro, pues es cambiando de idioma de repente. London, me voy a viajar a London, a New York. Entonces, esto lo han hecho, pero además que los han puesto en los carteles de la carretera. Es decir, esto el PP, ¿cuándo? Pero ¿en qué momento además piensa rectificar este tipo de cosas? ¿Lo ha anunciado en algún momento? Porque eso es fundamental, como llamemos a nuestros pueblos de España. Bueno, yo creo que eso es fundamental y eso hay muchísima gente y en muchos medios se está pidiendo y se pide. Pero el PP no lo está pidiendo, nunca lo ha pedido, no ha sí, pero vamos a ver, rectificar. Vamos a ver, pero si ellos quieren volver otra vez a estar en Moncloa, tienen que empezar a rectificar todo este tipo de cosas. Tienen que empezar a rectificar la política lingüística, la inversión lingüística que estamos haciendo en Cataluña, por ejemplo. Claro, pero eso no es volver a los principios del PP, porque nunca lo... Bueno, pero eso son principios de unidad de España, que es lo que tú estabas diciendo. Pero sin entrar en detalle concreto de esos asuntos en profundidad, la imagen que ha trascendido al votante del PP es que están recuperando esos valores y por tanto están recuperando ese voto a juzgar por las encuestas, ¿no? Sí, además, en mi opinión, creo que este paso del Partido Popular con la elección de Pablo Casado, sin entrar en si es un buen candidato o es un mal candidato a la presidencia del Partido Popular, bueno, ya es el presidente, o sea que ya queda viejo hablar de eso. Era por tanto el mejor candidato que hubo, puesto que ha ganado. Efectivamente, por lo menos para los militantes del Partido Popular, que son los que importan en este caso. Creo que las palabras de Casado, incluso desde su primer discurso en el Congreso del Partido Popular, están bien, pero están bien a corto plazo, no a largo plazo. Creo que Pablo Casado va a tener que dar pasos atrás en ese discurso tan duro, en el que estoy totalmente de acuerdo, que se acerca al Partido Popular de Aznar, totalmente de acuerdo. Esos discursos de familia, en los que realmente sí que son los principios del Partido Popular, pero modernizados. Creo que tienen que modernizarse, porque ahora mismo la ciudadanía española es cierto que está harta de la mano blanda que ha tenido Mariano Rajoy con el tema del independentismo, con la aplicación del 155, que a todas vistas les ha parecido insuficiente. Entonces han visto en Pablo Casado una figura más fuerte en este sentido y que parece que va a recuperar esa fuerza del Partido Popular de la derecha más marcada, que a lo mejor se ha perdido un poco en los tiempos de Rajoy. Pero a largo plazo, ¿esto va a ser bueno para el Partido Popular? Bueno, lo veremos en las siguientes encuestas. Esta es una encuesta muy temprana, que además será necesaria. Y ha sido un poco como las primeras medidas del gobierno de Sánchez. Han sido medidas populistas que buscaban ese avance en las encuestas y bueno, que no les han dado malos resultados del todo. Pero esto es realmente lo que el ciudadano en las próximas elecciones va a tener en cuenta. Creo que va a dar mucho que hablar y estos primeros discursos de Pablo Casado no son radicales, pero sí tan escorados a la derecha de Aznar, van a tener que suavizarse un poco en otros tiempos políticos. Estamos hablando de un partido de centro-derecha, no estamos hablando de un partido de izquierda o un partido anclado en la socialdemocracia como el que teníamos con Soraya Sáenz de Santa María y el mismo Mariano Rajoy, con lo cual no podemos pedirle al olmo que dé peras, es decir,
el Olmo no da frutas. No, Sí, sí, es habló de centro de derecha, Azaña es centro en su derecha. momento, Aznar, Es decir, recuperar la figura de Azaña, Claro, el es que centro, esa es la cosa, no sé creo qué que también quiero tiene decir, que la modernizarse grandeza el del partido. discurso Centro, de Aznar para centro no sé dicen dónde que ya está. está Ciudadanos, con lo cual Es que es entonces la vamos a ver, derecha es que tratar de redefinir lo que es el Partido Popular diciendo que su discurso es rancio y es un discurso de derecha es como decir que el Partido Socialista es socialdemócrata cuando no lo es, o decir que es comunista cuando no lo es. Te quiero decir que es una obviedad, que el Partido Popular tiene que tender a lo que es una fuerza de centro derecha o de derecha. Yo soy muy escéptico con estas encuestas de estimación de voto en unas elecciones generales que vaya usted a saber cuándo y con dos líderes que se han estrenado. El uno no se sabe cuál es lo que ha hecho, ni, en fin, ni tiene ninguna trayectoria real, práctica de gobierno, que es Pablo Casado. Teorizar sobre Pablo Casado como presidente del gobierno cuando no se le conoce grandes hazañas, salvo, bueno, la de ganar esa, vamos a decirlo, esa pseudodemocracia interna del PP, porque el escándalo y, en fin, la matraca que nos han dado durante un mes, el sorayismo y el Pablo casismo, pues ha sido totalmente un delirium tremens. Es decir, ha salido hoy en Estrella Digital Rajoy mandando un SMS a Cospedal diciendo no apoyes a Casado. Bueno, o sea, una guerra interna tremenda. Si de ese carajal uno puede deducir que quiero que me gobierne el que ha salido elegido, el resultado de esa pamema, pues no sé, yo creo que la sociedad española de todas formas yo creo que es un poco bipolar, ¿no? O sea, quiero decir, el ABC dice que el PSOE, vamos a ver, y Pedro Sánchez se acaba de estrenar como presidente del gobierno, tampoco es Einstein. O sea, yo creo que tenemos un déficit impresionante de gente talentosa. Sinceramente te lo digo. ¿Sabes? Pero estas encuestas demuestran que la gente se mueve por impulsos, por imágenes. Totalmente. Los primeros días de Pedro Sánchez al frente del gobierno han contado con una serie de elementos de maquillaje que han caído simpáticos a mucha parte de la población. Porque es que no ha hecho nada. Y que de repente ven a un Pedro Sánchez en modo presidente y les ha gustado. Y se alucinan. Lo mismo ocurre con un Pablo Casado, que ven que ha llegado a la presidencia del Partido Popular, un hombre joven que puede suponer una renovación y una vuelta a esas esencias que algunos consideran que se habían perdido, y eso ha gustado. Pero es una encuesta muy temprana. El tiempo ya les pondrá cada uno en su sitio en Necesaria. función de sus actos. El tratado político Espinosa empieza diciendo así: a los hombres le mueven más las pasiones que la razón. Efectivamente. Y la las encuestas lo demuestran. Y la ambición, porque si algo que les caracteriza a estos líderes es su ambición. Sí, es una pasión, ambición, es una pasión. Yo no veo tampoco un servicio de gobierno al pueblo o realmente que anticipen cuáles son sus planes para el ciudadano de a pie, porque es que hasta que consiguen vomitar lo que tienen dentro del cerebro, les tienes que atornillar con un sacacorchos. O sea, ya in extremis aparece ya 12 puntos de fulanito. ¿Cuánto tardó Pedro Sánchez en comparecer? Pero no ha comparecido aún. Bueno, sí, con Macron. Bueno, Sí, sí, Macron aceptando dos preguntas, nacional e internacional. A ver, que A mí por cierto estuvieron muy bien. La hechas, sensación que porque me da Javier es que cuando agarran el sillón se quedan como una lapa y les da igual el discurso. Sí, pero si empezamos a comparar discursos, yo creo que se ha pronunciado más Casado que el mismo presidente del gobierno. Es decir, Casado en el discurso de toma de posesión de la presidencia del Partido Popular o anterior tal, él dijo los principios por los cuales se iba a regir él y su mandato en el Partido Popular de ganarlo, que ahora lo ha ganado. Y tenemos un presidente del gobierno que lleva 60, 65 días encerrado en Moncloa, y que aún no sabemos por el aire que respira. Nos va testando a los españoles a golpe de titular, como si fuésemos un globo sonda. Y hoy te levantas con que dice, no, vamos a sacar a Franco de noche con premeditación y alevosía, como se hacía en aquella época, por ejemplo. Es que... el único discurso que tiene para enfrentarse al PP es es el de final, es ponerse el disfraz de antifranquismo y ya está, ¿no? Entonces claro. No tienen otra, porque desde el punto de vista político, geopolítico y político interno, pues es muy difícil distinguirse, es decir, porque están muy amarrados, digamos, están muy ceñidos a la política exterior, es decir, a la política norteamericana, a Francia... Política exterior, y hablamos de política exterior y tenemos un problema planteado de política exterior bastante importante. Sí, ¿no? sí, claro. Y el otro día en Bruselas, cuando comparece Puigdemont y comparece en una de las embajadas
catalanas, a la postre de representación española. Pero eso ¿Qué hace el gobierno? ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Pero qué ha hecho? Tampoco le calla. Sí, pero ¿qué ha hecho el gobierno el otro día cuando ha pasado eso? Buena pregunta, porque de eso vamos a hablar también, porque hoy se ha publicado otra encuesta más, ha sido el diario ABC, que ha hecho un par de preguntas interesantes. Vamos a verla. En primer lugar, ¿cree usted que habría que convocar elecciones generales ya? Según dice esta encuesta que publica hoy ABC, el 62,7% de los encuestados considera que habría que convocar elecciones ya de manera inmediata, frente a un 28,7% que cree que no. Bueno, si eso es así, la verdad es que el pueblo estaría pidiendo una convocatoria electoral de manera inmediata. Pero hay otra pregunta que han planteado también en esta encuesta de ABC, que es, ¿la posición de Pedro Sánchez con el gobierno de Cataluña está siendo más bien dura o más bien débil? Y si se fijan aquí, un 54,9% de los encuestados considera que ha sido más bien débil. La verdad es que ante el tema que estaba planteando Francisco en este momento, ¿no? ¿Cuál es la actitud que está manteniendo el gobierno de Pedro Sánchez frente a la amenaza del separatismo catalán? Bueno, pues los encuestados consideran que está manteniendo una postura débil. Y es curioso porque buscando en el perfil por cada uno de los partidos políticos, todos coinciden en que ha sido débil, salvo Podemos. O sea, la mayoría, de los votantes del PP, un 80% considera esta respuesta, incluso entre el PSOE también una mayoría y en Ciudadanos también una notable mayoría. Solamente en Unidos Podemos vemos que es mayoría, aunque no sea muy grande, pero es mayoría los que opinan que ha sido una gestión adecuada frente a los que opinan que la gestión ha sido más bien débil. El caso es que un gobierno como el que tenemos de Pedro Sánchez, débil con el separatismo, según los encuestados, que además piden una convocatoria electoral de manera inmediata, bueno, podría plantear también una nueva situación. Venía un poco al hilo de lo que tú estabas diciendo. Otro detalle de las tres encuestas, y me acabas tú de llevar al sitio. Empiezan a conformar una mayoría entre dos fuerzas políticas de tinte nacional, es decir, que por una vez, durante un periodo de tiempo, podríamos dejar de depender de los nacionalistas y tratar de reconvertir un poco todo lo que hemos perdido en estos años. Es decir, no le vas a quitar derecho a los catalanes, pero sí que vas a condenar y vas a llevar a los golpistas. A los catalanes nadie les va a quitar ningún derecho. Por eso. A los separatistas que hay en Cataluña, a lo mejor. No tienen ningún derecho. Porque catalanes que votan al PP o a Ciudadanos o al PSOE hay muchos. Iba por los independentistas y por los golpistas. Agradezco la corrección desde las dos bandas de la mesa, que es bastante importante, ¿no? Es decir, a corregir todo lo que se ha torcido en este año y medio, que ha sido bastante, ¿no? Y eso sí que podría ayudar. Ese es otro de los mensajes que lanzan las encuestas, que podemos tener un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, o bien un gobierno no Frankenstein del Partido Socialista con Ciudadanos, porque Ciudadanos, en función de por dónde sople el viento, pues así mira, una vez hacia la izquierda, que es su alma mater, y otra vez hacia la derecha. Pero también es verdad que yo creo que esto refleja muy bien que lo que no perdona la gente es la ambigüedad. Es decir, que tú tengas a una Meritxell abriendo unos diálogos como muy amplios, y luego tengas a Josep Borrell haciendo acciones más antisecesionistas, más declaradas. Es decir, el espectro de equipo político que tú tienes como presidente del gobierno, resulta que tienes a gente que dice, vamos, ni un paso atrás con el nacionalismo separatista, y bueno, pues luego posiciones más lánguidas, veremos a ver, vamos a negociar, vamos a dialogar, cosas que no se pueden dialogar, que es la secesión de Cataluña. Entonces, ha llegado Borrell y ¿qué ha hecho? Ha respondido hace nada al presidente de la Generalitat, que resulta que se ha reunido con todos los cónsules, porque le ha dado la real gana, y se ha puesto a decir que el camino a la independencia es irrenunciable y que esto dadlo por hecho, queridos. Les ha dicho a todos los cónsules. Y en Televisión Española poniéndolo ahí a y Borrell ha ido por detrás, ha vuelto a llamar a los cónsules, que están más mareados que la perdiz, y les ha vuelto a reunir y les ha mandado un dossier donde vienen las razones de por qué Cataluña no va a ser independiente. O sea, que por favor, o sea, siempre el nacionalismo pega primero y pega dos veces. Es que estamos siempre a igual. O sea, ¿por qué no haces propedéutica? ¿Por qué no haces lo que no hizo Mariano Rajoy todos estos años, que estaba en la hamaca fumando el cigarro, que mandó a Soraya con los guantes blancos a ver si arreglaba algo y se dedicó a dar dinero? Pero esa labor que tenía que haber hecho todos estos años,
pues estaba descansando. Pero eso es típico del PSOE, esa ambigüedad es lo que el PSOE, Lenin además lo definió muy bien en la socialdemocracia, ¿no? El renegado Kautsky, es decir, ponen un pie en la revolución y otro pie en el Parlamento y así siempre. Sí, pero Rajoy también fue ambiguo. Sí, no, aquí fueron ambiguos todos, aquí no sacó nadie la espada contra el nacionalismo, nadie sacó la espada, siempre con el escudo. Bueno, sí, Inés Arrimadas sacó la espada. Mira, pero muy flojamente. Entonces, el caso Ella el sí caso que es, fue muy... El caso es que combativa. nadie saca la espada, es decir, no hay al catalanismo, nadie le dice, mira señores, ustedes están tratando de romper un país constituido, no están luchando por no sé qué derechos, están tratando de romper un país. Solo se le han dicho un partido político. Y eso no se puede hacer. Y eso no, bueno, y Ciudadanos. Y eso no se puede hacer. Y además, ustedes no son una nación. No son una nación. Lo que pasa es que aquí hay un problema, que es la propia Constitución, es el régimen del 78, que el único señal, o el único, digamos, línea que Pablo Casado ha así sacado a la luz, que sí que va contra ese régimen del 78, es lo de la ilegalización de los partidos secesionistas, que lo ha mencionado en varias ocasiones. Eso es lo único que rompería absolutamente, eso es sacar la espada. Eso sería lo único. Pero para hacer eso tienes que justificarlo muy bien en una tesitura en la que ya te están atacando como extrema derecha, no sé qué, no sé cuánto, pues imagínate si eso lo saca a la luz y lo pone negro sobre blanco, ¿no? Entonces, pero tienes que combatir, y es la única solución, ¿eh? Es decir, lo que no tiene objeto, lo que no tiene sentido, es que un país incorpore en su Constitución y dé vía legal y considerándolos como partidos políticos, a bandas facciosas, porque es lo que son realmente, sí, claro, bandas facciosas que buscan machacar, que buscan romper el país desde el punto de vista territorial, pero es que ya tienen mucho poder. Y buscan atacar, porque lo están haciendo, la están atacando. No, porque la ley de partidos, por ejemplo, dice, no, es que se puede pensar lo que se quiera, pero en cuanto actúen, no, es que pensar y manifestar que te vas a cargar la soberanía nacional, eso es una amenaza. Y una amenaza es una acción, no es un pensamiento, es una acción. Y en el Código Penal está penado con la mayor pena. Y está penado, pero pues ahí es donde tienen que ir. No, pero si es más fácil que todo eso, pero si tú cambias la ley electoral. El PP cambia la ley electoral, con que cambies la ley electoral se acabaron los partidos. Y es muy probable que si el PP saca esa espada, a lo mejor el movimiento social que por primera vez salió en España el 8 de octubre del año 2017 en Barcelona, el movimiento de las banderas. Ese movimiento, por primera vez, el patriotismo por primera vez se convirtió en movimiento social. Nunca había sido, porque esa bandera iba detrás de un partido, después de un partido de fútbol o con las víctimas del terrorismo, que es una cosa más indirecta. Aquí por primera vez se reclamó, en sentido de la soberanía, la idea de nación, por primera vez. Y eso el Partido Popular, si fueran listos, yo creo, y además que no tienen otra. De hecho, si realmente quieren defender España. Lo dijo el otro día Casado en Cataluña, que ellos llegaban porque también querían apropiarse o querían hacer de su bandera el movimiento de las banderas españolas, es decir... Pero es lo único que pueden hacer desde el punto de vista nacional político, es lo único que se puede hacer, coger esa bandera desde cualquiera de estos partidos, sí, claro. No lo están haciendo, y es lo único que se podría hacer. A lo mejor electoralmente les sale mal, no lo sé, pues eso es lo que valdría España, sabríamos ya lo que valdría España de una vez por todas. Si el que defiende España, España se va al garete, pues lo siento chicos, nos hemos quedado sin país, no lo queremos, ya está, pero por lo menos que vayan a por la bandera, que la cojan de una vez, que no lo hacen. Y que no es malo cogerla. Y que, hombre, es que no es malo diciendo que... No, si no lo digo por ti, lo digo por todos aquellos que insultan a los que cogemos una bandera de España o portamos el una título corbata de facha lo vas a tener, pero es que lo tienes igual, entonces no tienes nada que perder. Yo creo que sería interesante, ya que tenemos una ministra de Política Territorial y de Función Pública, que está muy bien, Meritxell Batet, que nos explique, porque todavía no lo ha dicho, cuáles son las conversaciones que está manteniendo con el separatismo, porque están de negociaciones. El 1 de agosto tiene una reunión gordísima y hay dos puntos importantísimos que tiene que tratar, que es el tema de la lengua española y cómo la inmersión lingüística la ha desterrado de todo el sistema de enseñanza en la Generalitat. En Cataluña, en País Vasco, en Navarra, pero es que los Valencia, tantas concesiones, en Valencia, o das un golpe realmente duro, y luego, por ejemplo, todo el pastizal que le han pedido a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública, que hay que decirlo así,
para los Mossos d'Esquadra. Pastizal, que es uno de los puntos que vienen en las negociaciones. Entonces, eso es un diálogo de sordos, porque en el momento en que Meritxell Batet diga, no pasa nada, hombre, se puede pisotear el castellano sin ningún problema, ¿y cuánto decís que queréis para los Mossos d'Esquadra? Todo, tal. Pues es evidente que va a ser una confrontación permanente. Entonces, mucho me temo que va a haber en lontananza, no sé cuándo, una nueva aplicación del 155. Bueno, yo tengo mis dudas que este gobierno, con la laxitud que tiene, con el recibimiento de Joaquín Torres en Moncloa, con las imágenes que hemos visto de Joaquín Torres con Puigdemont el otro día, vaya a hacer algo y vaya a aplicar el 155. Joaquín Torres está muy bien, porque está revolviéndose en sus sillas y te está viendo esta noche. No, bueno, yo lo llamo así, desde el primero de los días que se llama Joaquín, que tengo esos conocimientos. Se hace llamar Kim. Pero... Efectivamente, que tengo conocimiento de la existencia de ese señor, le llamo por su nombre, Joaquín. Torres. Joaquín. ¿Ah? Torra, no Torres. El apellido es Torra. Pues Torra. Sí. Pues no, a lo que estaba diciendo, no, yo creo que va a seguir siendo laxo, porque cuando tuvo la oportunidad de aplicar el 155 con contundencia, apoyando al gobierno de España, no traicionándolo, tenía dos discursos. Uno en secretito con Cataluña y otro con el presidente del gobierno Rajoy y con todos los españoles, que al final traicionó a Rajoy y a todos los españoles. Entonces yo no creo que esté por la labor de un 155. Ahora bien, mi duda viene, y ya lo ha dejado caer también Pablo Casado, si el propio Partido Popular puede proponer la aplicación del 155, porque quien toma la decisión sobre la aplicación del 155 y donde se debate es el Senado, salvo... Pero se hace a petición del gobierno, ¿no? ¿O puede un grupo parlamentario del Senado proponerlo? Yo tengo mis dudas. Ahí es donde realmente tengo las dudas. Yo creo que es a petición del gobierno que busca el apoyo de grupos parlamentarios para sacarlo adelante. Quiero entender, si lo ha dicho Casado, quiero entender que sí que tiene posibilidades. Pero si puede hacerlo el grupo parlamentario popular en el Senado con la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado, sacarlo adelante, lo hará en su momento. Pero estaría aplicando un 155 que debería ser gestionado por otro gobierno. Efectivamente. O sea, es un poco extraño que pudiera ser un mecanismo válido, ¿eh? Sí, pero en cualquier caso presupone siempre la autonomía. Y yo creo que el problema son las autonomías. El problema de España es la solución autonómica que se ha dado en la transición. Es decir, en la transición básicamente España se sometió a dos vectores, que es el europeísmo y el autonomismo, un poco inspirados por Ortega y Gasset, precisamente, fue un poco el inspirador de todo esto, ¿no? Y entonces, y el autonomismo, vamos a dejar el europeísmo aparte, el autonomismo es el que está invitando permanentemente, porque así lo requiere ideológicamente, al separatismo. Es una invitación constante. Es decir, cuando tú estás diciéndole a unos sujetos de una administración local, en este caso regional, que son diferentes a los demás, que generalmente cuando dices que son diferentes es que son mejores, los superiores, claro, superiores y tal, no vas a decir que son diferentes para ser inferiores. Esa propaganda constante, esa propaganda. Lo que pasa es que ellos cogen el rábano por las hojas. Esa adulación, no, pero no tanto, es decir, yo lo comparé muchas veces con Gerión y Hércules, ¿no? Es decir, cuando el Estado Hércules golpea con el 155 al separatismo, se cae, digamos, el Estado es Hércules y el separatismo es Gerión. Pues Gerión se cae en el suelo autonómico. Gerión era aquel que al caerse se volvía a rehacer precisamente porque el suelo lo alimentaba, ¿no? Pues el separatismo cae en el suelo autonómico y el suelo autonómico lo alimenta constantemente, porque el suelo autonómico, es decir, el autonomismo consiste en precisamente esto, predicar las diferencias, el hecho diferencial permanentemente, hasta el punto de que la propia legislación, por ejemplo, las leyes de normalización lingüística, están legislando ya presuponiendo una lengua nacional, ya de una nación constituida, virtualmente. Porque, claro, están tratando el castellano como si fuera una lengua extranjera, y además hostil, que hay que retirarlo de las distintas regiones. Es como si, como dicen los alemanes, ¿no? Als ob, como si ya fuera una nación virtualmente, entonces se legisla como si llegase a serlo. Lo que demuestra que no se puede combatir el separatismo exclusivamente con el martillazo de Hércules sobre Gerión, sino infiltrando la sociedad civil, entrando directamente en la educación, en los medios de comunicación, liquidando un trabajo durante décadas con fondos ilimitados, como hicieron ellos, que durante 3 décadas con fondos ilimitados han conseguido penetrar en el entramado social. La tercera ley de Newton hay que aplicar. Efectivamente.
Acción, pues reacción. Porque la reacción tiene que ser ¿qué es lo que exactamente está igual que su acción. pasando hoy en día en Cataluña? Que el odio que han sembrado los separatistas está generando enfrentamientos en la calle y todo tipo de violencias. Pequeña pausa y les contamos lo que ocurrió el sábado pasado por la noche en Palafrugell. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 8871. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. El Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.